Padre, te damos muchas gracias por este culto, gracias por la presencia de cada uno de quienes de manera presencial escuchan este mensaje. También te pedimos por aquellos que escucharán este mensaje en las diferentes reproducciones. Estará seguramente tu presencia entre nosotros y con ellos. Tu Espíritu Santo moverá nuestros corazones y también de quienes se permitan escuchar este mensaje, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo, Señor, que tú tienes propósitos en este tema para cada uno y que seguramente, Señor, en ellos está, en tu voluntad, está plasmada la transformación positiva de nuestras vidas. Permite que dejemos que el Espíritu se mueva en nuestros corazones y que cumpla los propósitos para los cuales nos has traído esta tarde y has puesto este mensaje delante de nosotros. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de aquel que lo hace posible. Esta comunión entre nosotros y tu Espíritu es gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, y por su nombre oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos ya casi llegando al final de esta serie de predicaciones que hemos titulado Las obras de la carne, basados en Gálatas capítulo 5, y hemos citado ya una pues más o menos larga serie de acciones, actitudes, inclinaciones, propensiones negativas de nuestra humanidad y que pudiéramos catalogar como pecado, o la Biblia en esta porción le llama los frutos de la carne. Hoy hablaremos de uno complicado: homicidios. Vamos a leer la porción en la que está incrustada y se encuentra a partir del verso 20. Esta es la lista que hemos estudiado hasta ahora, a ver si la recuerdan: idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. La última del sábado pasado, envidias, y luego dice homicidios. Ahí está en la lista. Nos faltarían por estudiar borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí está homicidios. Tengo unas preguntas para ustedes. La primera es, ¿qué les parece? ¿Homicidios en la misma lista? Citemos algunas: iras, celos, envidias. La semana pasada que Elías nos decía, ¿quién no ha sentido envidia? Y entonces decíamos, si enseguidita, hermanos, dice, entra en la lista. La podríamos poner a la par ahí de las envidias, de las contiendas, de los enojos, de los celos. Bueno, pues ahí está. ¿Okay? Segunda cosa interesante. Esta palabra, hermanos, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Permítanme hacer una cápsula nada más informativa, cultura general para quienes inician en el estudio de la Biblia. Y a veces nos encontramos con estas pequeñas secciones, muy pequeñas, ¿ok? O sea, los dedos de las manos nos sobrarían para ver porciones en la Biblia en las cuales bien perfectamente están identificadas. Hay secciones que las mismas Biblias de estudio tendrán un asterisco y en la parte de abajo, al pie de página, nos dirá la misma Biblia, esta sección no se encuentra en la mayoría de los manuscritos más viejos. ¿En qué consiste el brevario cultural? Existen, hermanos, casi actualmente 30,000 manuscritos de la Biblia, porciones o todo el Nuevo Testamento, los más cercanos en el año 150, 200 de la era cristiana. Estos son escritos, transcritos de los escritos originales, y hay 30,000, ¿ok? Los estudiosos del texto bíblico tienen acceso y de ahí traducen. Bueno, pues hay bien poquitas diferencias entre unas y otras. Así que una de estas palabras, la de homicidios, si se checa en los escritos más viejos, nunca la escribieron. Entonces, tiene sentido lo que les preguntaba al principio. Parece que Pablo, cuando escribió, se dedicó y dijo enemistades, contiendas, celos, iras, envidias, borracheras. No puso ahí homicidios. Pero alguien, algún escriba, cuando escribió y vio la lista, le pareció bien, pensó, se confundió quizás, y creyó que la palabra homicidios, o fue tradicional entre los primeros cristianos que se citara los homicidios junto a esta lista, y lo puso como una nota que se fue transcribiendo continuamente. Y entonces aparece en los manuscritos más recientes, pero en los primeros no apareció. Supongamos
que Pablo nunca se le ocurrió escribir la palabra homicidios. Podríamos hacer dos cosas en esta tarde. Pasemos a la siguiente. Nos vemos el próximo sábado para ahora sí hablar del siguiente fruto de la carne, porque ese Pablo no lo quiso decir. O analicemos por qué nuestra Biblia actual está homicidios y si tiene esto algo que decirnos, que yo creo que lo segundo va a ser una mejor opción. ¿Por qué incluirla en nuestro estudio? ¿O por qué el escriba aquel la incluyó? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Primero, vamos a ver los homicidios en la Biblia, si es una palabra, una acción, una inclinación que sea tan cercana a nuestro corazón que pudiera entrar en esa misma lista de acciones. El primero de los homicidios es, de hecho, el segundo pecado narrado en la Escritura. El primero fue la desobediencia de Eva y de Adán. En el Génesis, Caín y Abel se narra la historia de Caín y Abel de la siguiente manera. El hombre, hablando de Adán, escogió una versión de lenguaje sencillo. Dios habla hoy en la versión que estoy leyendo. El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, yo tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado. ¿Quién era el primogénito? Ojo, Caín era el primogénito. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a ser labrador, a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día, ¿quién? Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También hay que subrayarlo, ¿no? Caín se le ocurrió la buena idea de traer delante de Dios una ofrenda. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Hagamos una encuesta. ¿Tenía razón? Seguramente no, pero si le hubiéramos preguntado a él, por supuesto que tenía muchas razones para sentirse bastante enojado. El que merecía, según la cultura judía que está inmersa en estos primeros escritos, él era el primogénito, él era el que debía traer la ofrenda para la familia, o de la familia a Dios. Segundo, él se le ocurrió, eso es lo que entendemos, ¿verdad? Porque no dice, Abel trajo una ofrenda y luego Caín la quiso imitar. Dice, Caín preparó y después Abel también lo trajo. Después el Nuevo Testamento dirá que Dios, que conoce el corazón, sabía que las obras de Caín eran malas y las de Abel eran buenas, y por eso se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín. A lo mejor Caín no tenía un buen proceder y aún así se le ocurrió traer una ofrenda delante de Dios. Suena bastante religioso, pero finalmente era un hombre religioso. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Era un hombre alejado de Dios, conocía a Dios. Segundo, era un hombre respetuoso de Dios porque preparó una ofrenda y la trajo delante de Dios. Y ustedes saben cuál es el final de esta historia. Pero quiero remarcar que no era un hombre alejado de la mano de Dios, no era un desconocedor, era un hombre que tenía cierta relación con Dios, incluso la practicaba, era un hombre religioso. Pero cuando Abel trajo la ofrenda y la hizo de todo corazón, y Dios se agradó más de la ofrenda de Abel y no de la de Caín, entonces Caín se enojó muchísimo y se le cayó la cara. Vamos a ver cuál es el siguiente punto. Entonces el Señor le dijo, ojo, Dios se acerca a Caín y no se acerca a Abel. Dios no le da la espalda a Caín y le dice, mi hijo Abel, qué bonita ofrenda me trajiste, le hagas caso a tu hermano Caín. Con el que se acerca y es Dios y tiene una relación cara a cara, es con Caín. Qué maravillosa gracia de Dios. Sabe que está enojadísimo. Le agregamos a muerte.
sabe que tiene la cara, su semblante desencajado, y se acerca con Caín y le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás poniendo esa mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, ahí está el letrero. Tú sabes que andas mal, Caín. Tú sabes que tus obras no son correctas. Por eso es que estás enojado. Si estuvieras actuando correctamente, levantarías esa cara. El pecado, subrayen esta parte, ¿eh? ¿De dónde está diciendo? El pecado está esperando el momento de dominarte. ¿Estaba en pecado Caín en este momento? Alguien puede decir sí, porque estaba enojadísimo, pero el Señor lo disculpa y le da una oportunidad y le advierte, el pecado está al acecho y listo para dominarte. Pero la esperanza que le dice, sin embargo, vean la palabra de esperanza que le pone también a su hijo Caín. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo y cuando los dos estaban ya en el campo, no se dice por qué, no se dice cuánto tiempo pasó, no se dice si hubo alguna situación más, simplemente nosotros podemos inferir que el pecado que estuvo al acecho ahí hizo presa de Caín, lo dominó al final, se levantó, atacó a su hermano Abel y lo mató. Primer homicidio. De un hombre que conocía a Dios, de un hombre que vivía una religiosidad que lo llevó incluso a presentar una ofrenda. Un hombre que tenía una relación tan cercana con Dios que Dios le pudo hablar cara a cara. Y sin embargo, no fue capaz de dejar su enojo enfriar. Y finalmente escaló, lo dominó y lo llevó a matar a su hermano. ¿Qué más dice la Biblia sobre los homicidios? Bueno, brincamos muchísimos años después y lo encontramos como uno de los 10 mandamientos que Dios dejó para el pueblo, el más corto, el más específico, entonces no necesita ninguna explicación, no necesita ninguna promesa, está en todos los códigos civiles y en todas las costumbres de todas las culturas del mundo, todos sabemos que matar está mal. Así que está escrito, Éxodo 20:13, ¿qué dice? No matarás, punto. Levítico 24 tiene una serie de leyes bien amplias respecto al homicidio. Por ejemplo, si uno se levantó y lo mató, hay que ver si lo mató con una herramienta, con un arma, porque si lo mató con un arma, entonces tiene cierto castigo. Si cayó y tiene manera de demostrar que fue un accidente, entonces no será castigado. Y entonces a lo mejor tiene la oportunidad de que el asesino salga corriendo a una ciudad que se va a llamar la ciudad de refugio. Y si llega a la ciudad de refugio antes de que la familia del muerto lo encuentre, no lo van a poder matar. Porque si lo encuentran antes, lo pueden matar. Todo eso dice Levítico 24. Nosotros nos pudiera sonar extraño, pero era como llegar, como ahora alguien, a generar un amparo. ¿Sale? Y estando en la ciudad de refugio, ahora sí, hay que hacerle un juicio. Y si sale culpable, entonces tendrían que sacarlo y tendría que morir a manos de la familia del asesinado. Pero si demostró que era inocente, entonces tendría que quedarse en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote y entonces ahora sí lo podrían reinsertar en la sociedad. Había toda una serie de leyes respecto a qué debíamos hacer, cómo se debía proceder ante un homicidio. Y era de los pecados más complejos en la legislación judía. Así que se tuvo una especial atención acerca de este pecado. En Éxodo 21:12, por ejemplo, se estipulaba el que hiera de muerte a otro. ¿Cuál era la condena? Ojo por ojo, diente por diente. Por eso, cuando Pedro sacó la espada y corta, no le tiró a la oreja, le falló y le arrebanó la oreja a aquel soldado romano de nombre Malco, y Jesús le dice, guarda, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Le cita la porción del Antiguo Testamento en la cual si tú matas con un arma,
¿Sale? Tendrías que también sufrir la muerte, entonces no te conviene, y le pide a Pedro que enfunde su espada. ¿Qué más nos sigue diciendo la Biblia respecto a los homicidios? Bueno, pues el que nos da una cátedra respecto a lo que es el homicidio es Jesús, y yo creo que hay que tomarle muy en cuenta lo que nos va a enseñar en el Sermón del Monte. Si ustedes ven Mateo 5, en esta sección que inicia en el versículo 21, el subtítulo que algunos autores ponen, o algunos traductores de la Biblia ponen, no es Jesús y el homicidio. El título que ponen es Jesús y la ira. Es un detalle muy interesante, ¿eh? Aunque empieza diciendo en el verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, ¿qué? El mandamiento, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Todos ustedes lo saben. Pero yo os digo, uno, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. ¿De cuál juicio? El que se le ponía a alguien cuando llegaba a la ciudad. ¿Se entendió? De ese está hablando. Así que Jesús pone a la par el homicidio doloso, el hecho consumado, a la acción y fruto de la carne que es el enojo. Por eso este homicidio está en la lista en Gálatas 5. Jesús está diciendo, está equiparando. Tú oíste que anteriormente se decía, no matarás. Pero en realidad la intención de Dios era que nadie se enojara contra su hermano. Si se enoja contra su hermano, entonces será igualmente culpable como si lo hubiera asesinado. Vamos a ver qué tan grave está eso. Entonces, la traducción de la palabra que se enoje, la traducción real, sería un enojo enloquecido. Por eso otras versiones dice, el que se enoja locamente contra su hermano. Así lo dirá Lucas. O nosotros diríamos, está enfurecido. Recordemos a Caín. ¿Ok? Dios le disculpa el hecho de estar muy enojado y le dice, el pecado está al acecho. O sea, a veces, hermanos, es válido enojarnos. Airaos, pero no pequéis. ¿Ok? Se vale, somos personas que manejamos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Esas emociones las podemos controlar, pero si nosotros no controlamos esas emociones van a ser presa de nosotros. Por eso el Señor dice, no te enojes al grado de que no te puedas controlar. No te enfurezcas, porque si llega ese enojo a escalar el grado de que tú dentro sientas que lo quieres matar, ¿para qué necesitamos que lo mates? Ya cometiste el pecado de querer hacer algo en su contra. Y es lo que Dios no quería con eso. No quiere que tú te levantes contra tu hermano. Sigue diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Estamos hablando de asesinar, ¿eh? Pero Jesús pone la vara bien alta, porque ahora no nomás nos dice que nos enfurezcamos o nos enojemos locamente, es igual que matarlo. Ahora no podemos ni siquiera decirle necio. O sea, el grado, la intención de Dios es que ni siquiera lleguemos al insulto. No te permitas insultar a tu hermano, porque entonces serás culpable ante el concilio. Agrego, ¿qué significa la palabra necio? Podría ser en un antiguo arameo, raká, lo cual es un insulto de desprecio. Le puedes estar diciendo indigno o vacío o fatuo. Eso es lo que significa. No vales nada. No sirves para nada. Estás hecho garras. Eres un inútil. Es un síntoma de desprecio. Eres un bueno para nada. Si el enojo ha crecido tanto que entonces tú insultas de manera despreciativa al hermano, ojo, eso puede caer en un juicio en tu contra y cita al concilio. Ante el concilio, ¿qué significa, hermanos? Bueno, que cuando una persona no se sabía si había asesinado o no, lo que tenían que hacer era juntar al Sanedrín. 70 ancianos del pueblo, líderes, se acercaban y analizaban. Era un juicio. Bueno, si tú lo insultaste, vas a ser no presentado, sino serás culpable. La sentencia va a ser en tu contra porque es igual como si lo hubieras asesinado. Tercer detalle.
Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aclaremos. ¿Qué significa la palabra fatuo? ¿Es lo mismo que racán? Bueno, es algo similar. La palabra es moros y es un adjetivo que significa necio. También puede traducirse como aburrido, estúpido, tonto, ignorante, insensato, cabeza hueca. ¿Sale? Si tú le dices a él y lo colocas, ¿cuál es la diferencia entre el insulto y el adjetivo? Tú le estás dando un calificativo de que es un tonto, de que no entiende nada, de que es un cabeza vacía. ¿Ok? Bueno, si es eso, fíjense cómo lo pone aquí. ¿Cuál es la condenación? Y va a ser difícil para aclararlo en 10 segundos, pero lo intentaré. Expuesto al infierno de fuego significa será puesto delante de la presencia de Dios en el Gehenna. No sé si eso es lo que puse. La palabra original era el Gehenna, se los digo muy sencillo. Para los judíos no había la idea de esos estaciones del infierno que inventó Dante en la Divina Comedia. Para ellos el Gehenna era el basurero de la ciudad que estaba continuamente ardiendo. Entonces, si es el caso, lo que no sirve, lo que ya no quiere nadie, lo llevaba al basurero y lo tiraba ahí para que ahí se quemara. Eso es el infierno para los judíos. ¿Ok? Espiritualmente estarás siendo colocado delante de la presencia de Dios, como las cosas que se llevan al basurero y se destruyen, así estarás delante de Dios. Entonces, en la primera ocasión hay un insulto en el cual quienes te condenan es el concilio, pero en este insulto de darle como cualidad a la persona que no vale nada, eso lo tendrás que ver delante de Dios. No sé si le ponemos a otra dimensión. Yo lo voy a tratar de hacer más claro. Una cosa es que uno de sus hijos se pelee allá y le griten y le digan algún insulto. Y otra muy diferente es si usted está presente y alguien insulta a su hijo. ¿Sí fue claro? Pues Dios escucha todo. Y si usted está insultándolo, ¿a quién está insultando? Al Hijo de Dios. Y puede ser todo lo que usted crea, y a lo mejor es cierto, pero Dios no está dispuesto a permitir que ninguno nos insulte a nosotros, tampoco a ninguno de sus hijos. Entonces, no te la veas contra Dios. Eso es lo que quiere decir esa parte. ¿Ok? A ver, vamos a ver si la parte final también nos ayuda. Por tanto, es una conclusión. Si traes tu ofrenda al altar, ¿se acuerdan de Caín? Si traes tu ofrenda al altar, si quieres estar bien delante de Dios, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y nos lo han dicho muchas veces, no, que tú traes algo contra tu hermano. Si ahí te acuerdas que él tiene algo contra ti, entonces deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que lo importante aquí es nuestra relación con Dios puede ser perturbada por un sentimiento equivocado. Dios ve la ofrenda y sabía que había algo mal en el corazón de Caín. ¿Habrá algo mal en nuestros corazones? Nos advierte Jesús y nos dice, mejor arréglate con tu hermano. Aunque tú creas que él es el que está cometiendo la falta, arréglate con tu hermano primero y luego vienes, porque lo importante es que vengamos con un corazón limpio a acercarnos delante de Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario. Segunda conclusión. Ponte de acuerdo. Si tienes un adversario, lo está aceptando Jesús, se vale. Se pueden tener ciertas personas que están en nuestra contra. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿A qué parte se está refiriendo esta? Cuando tú te enojas y no manejas las cosas correctamente, vas a tener problemas con tu prójimo.
Así que hay dos situaciones que hay que cuidar. Si mi enojo va a romper mi relación con Dios y si mi enojo me va a traer consecuencias respecto a mi relación con los demás. Ambas son peligrosas. Tanto mi relación con Dios tiene que ser cuidada en mi corazón y con mis sentimientos negativos hacia los demás, como las consecuencias que yo me puedo atraer con un sentimiento negativo contra alguno de mis hermanos. Vamos a ir acomodando esto que acabamos de aprender a lo que dice Gálatas 5, cuya base es: estas son las obras de la carne, y luego citará enseguida: pero estas son las obras del Espíritu. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres sembrar para la carne o quieres sembrar para el Espíritu? Porque el que siembra para la carne va a traer consecuencias de perdición, más el que siembra para el Espíritu va a poder cosechar vida eterna. Vamos a ver. Romanos 13:8 lo va a decir de otra manera. Y va a decir: no debáis a nadie nada, sino que le debemos amar, sino que le debemos deber a la gente. Lo único que debemos tener como deuda es el amarnos los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo, ¿qué? Ha cumplido la ley. El que ha amado a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, ahí con negritas, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume ¿en cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿en qué tenemos que estar preocupados, hermanos? ¿Qué debemos estar haciendo? No guardar rencor, no anidar nuestros sentimientos que ponen ofuscación en nuestro rostro, sino no permitir que el pecado nos domine. ¿Cómo? Haciendo cosas positivas, que es amando a nuestros semejantes. Porque toda la ley, Gálatas 5, 14, 15, lo repite. Gálatas 5, lo acaba de decir antes de citar los frutos de la carne. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo dice Pablo? Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Qué quiere decir esta porción? ¿Qué entiende usted por esta porción? ¿Queremos cumplir la ley del Señor? Sí. Está muy fácil. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen. Pero normalmente la relación humana, nuestra propensión, nuestra debilidad, nos lleva a tener conflictos entre nosotros. Repito, está en una lista, homicidios, que le antecede la palabra envidias. Y repito que la semana pasada nos preguntaron: ¿quién no ha sentido envidia? ¿No es un sentimiento muy común? ¿Qué podemos responder? Sí. Homicidios. Al nivel del sentimiento, hermanos, es bien común. No sé si tanto o más que la envidia. Porque nos enojamos. Ya me tiene harto, este fatuo, este necio, este racá, este moroso. ¿Sí o no? Ahorita que lo dije, así como que nos sorprendemos y nos damos cuenta, nos reflejamos que somos nosotros a los que se estaba refiriendo Jesús. Y que nosotros nos excusamos y decimos: bueno, pero asesinarlo, yo no. Pues sí, o sea, no consumamos el hecho de un homicidio, pero es como si lo estuviéramos asesinando, porque cada vez lo mordemos y cada vez, dice aquí, lo muerdes y lo comes. Mira que no lo consumas. Estamos como Caín, con la cara hasta acá, hasta abajo, y aquí adentro del templo, ¿cierto? Conociendo a Dios, tratando de hacer las cosas bien, según nosotros, trayendo nuestras ofrendas al altar. Pero nos acordamos de aquel que nos hizo un daño y nos tuerce el hígado y nos lastima. ¿Quién es el afectado, hermanos? Nosotros mismos, en nuestra relación con los demás y en nuestra propia relación con Dios. Es muy común. No tenemos que condenarnos, sino más bien ayudarnos a decir: es tu problema, no, también el mío. Me declaro culpable.
Yo también tengo estas sensaciones, estas molestias, estos enojos, estos arranques, estos insultos, estas declaraciones hacia los demás. Yo las sufro todos los días. Y yo estoy seguro que usted debe decir, yo también, ¿qué podemos hacer? Miserable de mí, ¿quién puede controlar esto? El pecado está cerca de mí, mira que no te vaya a dominar. Y yo me dejo dominar. Señor, ayúdame. Permíteme que no llegue a consumar el hecho, a consumir al hermano. ¿Cómo? Ama a tu prójimo. Y este ejercicio a lo mejor es bien difícil, sí. Es que no es un ejercicio humano, es un ejercicio divino. Y para eso nuestro espíritu humano no alcanza. ¿Qué necesitamos? Obras de la carne, citémoslas. Envidias, contiendas, enemistades, celos, pleitos, iras, insultos, homicidios. Esa es la obra de la carne. Nosotros andamos todo el día, se nos olvida algunas cosas, oramos corriendo, nos salimos, nos metemos al tráfico, traemos los pendientes y todo. ¿Qué va a pasar, hermanos? Empieza la efervescencia, y si alguien nos dice, nosotros se lo contestamos, y si en el trabajo nos la volvieron a hacer, entonces explotamos y gritamos y decimos y llegamos a casa y también nos enojamos con el que está muy cerquita de nosotros y con los hijos y con el vecino, y no nos hablen por teléfono porque también gritoneamos. Fruto de la carne, hermanos. Y veamos cada una de esas. Y le damos espacio en nuestra vida a las envidias. Le damos espacio a las contiendas, a las enemistades, al celo, a los pleitos, a las iras, a los insultos. Le damos espacio a todo eso. ¿Qué nos falta para consumar el hecho del homicidio? De hecho, delante de Dios es la misma, es como si ya lo mataste. Fruto del Espíritu. Veamos. Y nos lo van a citar. Y pónganlos en una balanza y a ver si no se contraponen uno con el otro. Gozo. ¿Sales de tu casa contento y te pitaron? Híjole, perdón, sí me pasé. Dios te bendiga. Estoy bien feliz. ¿Te ha pasado? El mismo hecho, el mismo insulto recibido, pero en tu corazón no está la obra de la carne, sino la obra del Espíritu que dices, Señor, gracias por esta bendición que me acabas de dar, y te descuidaste. Perdón. Te cruzaste, pásale, mi hermano. Pero yo traigo gozo en mi corazón. Dios no permite que en ese corazón lleno de gozo se anide una contienda, una ira, un insulto. Díganme amén si lo creen, hermanos. Paz, la paz que da el Señor. Si Dios me da la tranquilidad en mi vida, entonces a lo mejor me vuelven a decir lo mismo que me ha molestado siempre. Hoy no voy a responder. No tengo ganas de responder, no tengo ganas de pelear, porque el Señor ha llenado mi corazón de paz. Sí, discúlpame. Aunque sepa que no tengo nada por cual pedir una disculpa, voy a pedir una disculpa, porque lo más importante es mantener esta paz que el Señor me ha regalado. ¿Sí o no? No quiero romper mi relación con Dios, y Dios me ha permitido llegar a este puerto de paz porque sé que me ha perdonado. ¿No tengo capacidad de perdonar el error del otro? Claro que cuando yo siento paz en mi corazón, la verdadera paz, yo voy a poder perdonar también al otro porque quiero mantener la paz. Tolerancia contra cualquiera de estas. Es que es un racaj, en serio. Ya le expliqué 1000 veces a este moroz y tiene la cabeza hueca. Tolerancia. Hay que otra vez. O sea, ¿qué te parece si mañana lo vemos? Ya estoy sintiendo que ya estoy desesperándome, ya no quiero decir algo que no esté de acuerdo. A ver, vamos, lo platicamos, lo analizamos y mañana lo vemos. ¿Vale? Si yo tengo esta tolerancia que me da el Señor, yo voy a poder decir, bueno, ¿cuántas veces no entendí el mensaje? ¿Cuántas veces yo fui ese racá? ¿Cuántas veces fui yo ese que merecía el insulto porque no le entendía las cosas de Dios? ¿Y cómo se actuó Dios conmigo? Intolerante. ¿O fue paciente? ¿O fue tolerante? ¿Fue benigno? ¿Fue bondadoso? Él, cuando yo no le entendía, fue cauto conmigo. ¿Puedo hacerlo yo con los demás? Debo hacerlo si permito que sea la obra del Espíritu.
o benigno, o bondadoso, o ser manso. Todos estos frutos del Espíritu yo creo que pueden contraponerse a los frutos de la carne, ¿sí o no? Entonces, usted decide dónde va a poner, en qué platillo de la balanza va a poner más peso. A veces le quitamos del lado derecho y le llenamos más del lado izquierdo y entonces vamos a caer. Si nosotros poco a poco empezamos a quitar, o cuando menos va a balancear, hermanos, ¿sale? De manera que podamos jugar con esto, porque repito, esta es una obra de nuestra naturaleza, que debemos entender primero, no es correcto. Y una vez que entendemos que no es correcto, que me afecta en mi relación con los demás y sobre todo me afecta en mi relación con Dios, entonces yo tengo que decir, ¿cómo puedo hacerlo? Pues allá está el resultado. Allá está la manera. Esa es la fórmula, el secreto para que no me gane esta parte de los frutos de la carne. Y sobre todo, amor. ¿Ok? La naturaleza humana contra el Espíritu de Dios. Es otra manera de decir las obras de la carne contra las obras del Espíritu. Porque las obras de la carne se actúan desde nosotros. Y las obras del Espíritu, ¿quién las hace, hermanos? Se los digo otra vez. Las obras del Espíritu son tuyas. Son del Espíritu. ¿Qué le dijo el Señor a Caín? La maldad está cerca. Nosotros podemos decir lo mismo. Ciertamente, hermanos, la maldad está muy cerca de nosotros. Hay muchas razones por las cuales explotamos y probablemente tengamos toda la razón del mundo para decir, es que ya no aguante. Sí puede ser. No quiero condenarlo porque me estaría condenando yo mismo. Debemos de reconocer, la maldad está cerca. Y Dios se lo dijo en su cara a Caín. El pecado está al acecho, pero tú puedes dominarlo. Esa es la esperanza. Tú puedes dominar. Somos presa de la enemistad, la ira, la envidia y toda la lista. A lo mejor alguien batalla más con uno que con otro. A lo mejor alguien dice, no, la verdad es que la envidia es algo que no es muy común en mi vida, pero, híjole, los celos, híjole, las contiendas, parece que soy un imán para los pleitos. Tenemos diferentes dificultades, cada quien tenemos la fórmula, pero también entonces la respuesta es, Dios nos ha dado su espíritu, y es el espíritu de Dios. Los que practican tales cosas, termina diciendo Gálatas 5, cuando termina la lista de los frutos de la carne, dice, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, nosotros, hermanos, para nosotros nos dejamos guiar por el Señor. Y sabemos que somos sus hijos, y sabemos que la herencia nos ha sido otorgada por su gracia. ¿Te vas a dejar dominar otra vez por los homicidios? Oh, híjole, Señor, no quisiera, ayúdame. Me has regalado algo que no merecía. Permíteme obrar en gratitud a lo que tú ya me diste. Los que practican, voy a subrayar, voy a decir algo personal, y ustedes llévenselo a su casa, razónenlo, reflexionenlo, y quizás encuentren ustedes una conclusión. Yo creo que el autor, Pablo, inspirado por el Espíritu, lo que nos está diciendo es, se vale resbalarse. Dios lo disculpa, se lo disculpó a Caín. Pero los que practican tales cosas, ¿qué significa? Que mañana se levantan y otra vez. Y pasado mañana, otra vez. Y ahí están, como puliendo. ¿Sabes? En esta práctica, dijo ahorita Alberto en la mañana, ¿va? Para algunas cosas se necesita práctica. Para esto también se necesita práctica. Y si pasado el tiempo, Caín salió al campo con su hermano. Y de tanto practicar el enojo, y de tanto practicar el enfurecimiento que tenía, ¿qué pasó? Se cegó y lo mató.
¿Estamos nosotros practicando tales cosas? O a veces le podemos decir al Señor, híjole Señor, perdóname, no quería sentir y otra vez, perdóname. Pablo lo dijo de esta manera, me doy cuenta de esta ley, que el pecado domina mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me puede librar de esta carne de pecado? Y el siguiente verso dice, gracias doy al Señor por Cristo Jesús, mi Salvador. Él sí, hermanos, Él sí nos puede quitar. No son mis obras, son las obras del Espíritu. Así que hay que orar, hay que leer la palabra, hay que tener comunión, hay que sentir su gozo y su paz y su tolerancia y su benignidad, cómo el Señor va transformando nuestra vida. Y cuando sientas el acecho del pecado, entonces respira profundo, ponte en las manos de Dios y escucha su voz que dice, tú lo puedes dominar. Amén. Aquí estoy yo para ayudar. ¿Te hace falta algo? Tienes mi espíritu. ¿Qué más quieres? Sembrando para la carne. Pregunta, si sembramos para la carne, ¿qué cosecharemos, hermanos? Castigo y pecado. ¿Qué podemos traer? Se nos voy a decir dos cosas. Sigamos diciendo, es que tengo todo el derecho y la razón, y es cierto, sí la tienes. ¿Qué vas a ganar? Una, vas a salir mal en tu juicio en el concilio, es decir, con los hermanos, eso no va a resolver nada. ¿Quién resuelve un pleito peleando? ¿Sonó raro? Díganme si ustedes sí, porque yo creo que la respuesta es, en un pleito todos pierden. Y quiero gritar más recio porque yo quiero demostrar que yo tengo la razón y al final de esa discusión salir yo con la victoria. ¿Qué gana, hermano? ¿Qué ganamos? ¿Que el otro levante más fuerte la voz? ¿Que el otro se cierre más? ¿Que el otro, aun cuando se da cuenta que sí fue el que cometió el error, se vaya insultado, herido, lastimado y diga, qué duro me habló? ¿Qué logró? Enemistad. ¿Qué logró? Divisionismos, disensiones. Así que con el hermano salimos perdiendo. ¿Qué cosechamos delante de Dios? ¿Mejorará nuestra relación con Dios? ¿Cuál será el fruto de seguir practicando estas acciones? Mi desconexión con Dios. Mi separación de Dios. Que aún a pesar es tan bueno que se acercó de nuevo a Caín, ya muerto su hermano, y quiso platicar otra vez. Pero el pecado se había consumado y la relación no pudo ser de nuevo mantener esa unión que se tuvo anteriormente. La rompió Caín definitivamente. Aun cuando Dios se acercó y le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Saben qué estaba buscando esta pregunta? Confusión. Arrepentimiento. ¿Lo encontró? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué tengo yo que ver? Quizás Dios, si hubiera encontrado un sentimiento de arrepentimiento, Dios es tan bueno que quizás, no lo sé, ese capítulo de Génesis nunca se escribió, porque Caín nunca se arrepiente. No quiero decir que después de lo que hemos hecho y de los errores que cometemos, después de haber sembrado tanto para la carne, si nuestro corazón está arrepentido, Dios, que tiene la posibilidad, la sangre de Cristo que tiene el poder para limpiar, también de eso nos limpia. Pero si ya lo hizo y ya nos regaló de su gracia, creo que lo mejor es que nosotros sembremos para el Espíritu. Y sembrar para el Espíritu es todos los días ponernos en sus manos y pedirle al Señor que vaya sacando todas esas cosas, sentimientos, emociones, pensamientos, ideas, palabras que no convienen. Y que nos vaya haciendo más a la forma de su Hijo Jesús, porque por lo menos su Espíritu ya lo tenemos. Últimos consejos, hermanos. Romanos 12 nos lo va a decir otra vez, a ver si usted empieza a palomear aquí lo aprendido en esta predicación. Unánimes entre vosotros. Consejo. Unánimes. ¿Qué significa? Uno solo. No altivos, sino asociándoos con los humildes. ¿A qué obra de la carne
reflejan esto. No altivos, soberbia. ¿Ok? ¿Cómo podemos estar juntos, hermanos? Pues no, mira, bájale. Bájale a la vanidad, no te creas tanto como eres. No eres tanto, no te creas tanto. Mejor, bájale y relaciónate con los humildes. Esa sería una práctica bien bonita. ¿La está tomando en cuenta? Sí, nos ayuda mucho bajarnos del escaloncito ese que nos subimos y estamos mareados. Y nadie me puede hacer nada porque yo ya estoy. Bájate y platica con la gente que está acá, que tú crees más abajo, a lo mejor tiene mucho más que enseñarte y tiene más que tú puedas aprender de esas personas. No seas sabio en tu propia opinión. ¿A cuál se parece más? ¿A catalogar a todo el mundo de racán y de moros? ¿Por qué? Pues porque yo me siento que yo soy el que sé mucho. ¿Y cómo vas a ver a los demás? Pues vas a decir, hombre, no sirven para nada, no entienden nada. Yo sí. No tengamos esta mala idea de ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué más? No paguéis a nadie mal por mal. ¿Te la hicieron? Sí. ¿Que te la paguen? No va a hacer nada bueno. No va a traer nada bueno. El que me la hace, me la paga, es una obra de la carne. ¿Cierto? No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si te es posible, en cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres. Qué bonito consejo. Si se puede, bien, si se puede. Lo dice bonito Pablo. A veces, a lo mejor no vas a poder, te lo disculpo. Pero si puedes hacerlo de veras, trata de estar en paz con todos. No busques la venganza tú mismo. Le damos muchas vueltas en la cabeza. ¿Cómo lo voy a regresar? ¿Qué tengo que hacer? Voy a tratar de que esto que pasa nos consume demasiado. Es estar sembrando para la carne. No busques vengarte tú mismo, amado mío, sino si alguien le va a pagar lo que merece, que sea Dios. ¿Te gusta pensar así? Dios dará a cada quien lo que merece, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y Él sabrá qué hacer. Nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de darle un consejo a Dios. Lo que Él quiera hacer con la persona, aunque me ha afectado, yo simplemente voy a decir, Señor, tú lo sabes, lo dejo en tus manos. No me conviene a mí seguir anidando y seguir estos pensamientos de venganza. Mejor tú dale el pago que tú quieras. Le sorprendo desde ahorita, hermano. A lo mejor el pago que Dios le va a dar es perdón y gracia y misericordia. ¿Se va a enojar usted por eso? Porque cuando usted falle y usted le diga, Señor, dame lo que necesito, no lo que merezco. ¿Qué va a estar esperando usted para usted mismo? Perdón, gracia y misericordia. No sé si el Señor vaya a pagar lo que usted esté esperando que se pague a aquel que lo ofendió. Pero déjeselo al Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, así, vamos a sembrar para el Espíritu. Si tu enemigo tiene una necesidad, dásela, abre tu mano, ayúdale a tu enemigo. Si tuviera sed, acércale un vaso con agua para es la acción que tenemos que hacer, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Mucho tiempo leí este pasaje y me decía, ¿qué significa? Y me sonaba venganza. Que si haces esto, hazte cuenta que le das coscorrones así con una piedra caliente. Eso es lo que yo me imaginaba muy infantilmente. Pero lo que dice la traducción correctamente es, si tú actúas bien con aquel que se ha portado mal, le va a arder la cara de vergüenza. Esa es una traducción más literal. Haciendo esto, vas a hacer que él se arrepienta de haberse portado mal contigo. Porque él también está sintiendo estas emociones y estos enojos contigo. Pero cuando te vea que tú te animas y tú sonríes y tú traes algo bueno para él y tú le extendiste la mano, híjole, pues ¿por qué siento esto si él se está tratando bien? A lo mejor vas a hacer que él cambie, cuando menos que se arrepienta, cuando menos
que le dé un poquito de vergüenza actuar como está actuando, porque tú no estás actuando de la misma manera que él. Y terminamos, hermanos, diciendo el verso 21 de Romanos 12, que dice: no seas vencido de lo malo. Traducido es: el pecado está al acecho. No seas vencido de lo malo, sino tú puedes dominarlo. ¿Cómo? Con el bien, sembrando en el Espíritu, permitiendo que Dios siga haciendo la obra en nuestro corazón. Ojalá que no seamos de los que operan en la carne y que nos lleve a los homicidios o a las cosas semejantes, sino seamos aquellos que se dejan manejar por el Espíritu de Dios y que nos conocen como hombres y mujeres de paz, que aman y que a través de esto cumplen la voluntad de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén.